El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Amables oyentes, como todas las mañanas de domingo estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, que también va para La Palabra Transmedia, un programa del Centro Virtual Isaac de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Hoy nos encontramos en una librería que se ha vuelto emblemática en el sur de Cali para nuestra cultura y es dirigida por un egresado de nuestra universidad, historiador Oscar Ember, quien está, igual que Liber Tienda, al frente de una gran quijotada por la cultura de esta ciudad. Tiene una bella librería, ya lleva muchos años en este trabajo, ha estado siempre vinculado a nuestra universidad, pasó por el periódico La Palabra, entre otras cosas, colaboró varios años ahí, pero hoy queremos hablar con Oscar, al que le agradecemos haber recibido aquí en la librería, sobre este proyecto de Oromo Café. Cuéntanos, ¿cómo surgió esta idea? Hola, amables oyentes, muchas gracias por la entrevista, por el espacio. Pues un poco la historia surge que con mi compañera de vida queríamos un espacio, una librería y espacio cultural. Abrimos de manera virtual a finales del 2019 y luego de manera presencial en una casa aquí cerca del Ingenio, en el barrio San Joaquín. Abrimos el 3 de enero del 2020. Pues llegó pandemia, entonces el dueño de la casa nos pidió movernos, fuimos hacia Capri, allá nos consolidamos como espacio y desde hace poquito más de un año estamos en esta nueva casa con la idea de ser como un epicentro en el sur de Cali, de la cultura local, de la cultura nacional. Nuestra idea, un poco con lo que yo aprendí en el periódico La Palabra, haciendo reportería, fotos y aprendiendo pues de ustedes, de los profes, era que hay que apoyar lo local. O sea, un poco fue como esa idea que me quedó en el espacio, como que quise abrir este lugar, pero no para mostrar la literatura común o comercial, sino algo diferente, algo que digamos no tiene cabida en otros espacios. Y eso ha permitido que poco a poco en estos 6 años la gente nos haya cogido cariño, se llegue todos los días a nuestro espacio, no solo pues por el café o la comida, sino por los libros. Aquí han comprado libros que son diferentes. Esa es como ha sido la apuesta de nosotros en estos años. Has mencionado el periódico La Palabra y tu paso por la universidad. Háblanos de lo que ha significado esto, porque para nosotros es muy interesante que esto tenga relación con esos aprendizajes. Entonces, ¿qué destacarías tú de esos aprendizajes periodísticos, universitarios, académicos? En principio, yo cuando estudié licenciatura en Historia en la Universidad del Valle, pues tenía unos objetivos que fueron cambiando, porque cuando era niño quería ser arqueólogo y aventurero y viajar por el mundo y descubrir cosas nuevas. Pasó más o menos así, pero no pude ser arqueólogo, sino viajero. Y viajé por el mundo en bicicleta, le di la vuelta a América Latina en bici y en Alemania y así. Y aprendí como nuevas formas de ver
Había una profesora en Univalle, Nancy Mota, que era la profesora de antropología, nos enseñó que si íbamos a viajar debíamos de hacerlo con la mirada de un antropólogo para tener, digamos, menos prejuicios, más preguntas. Y cuando llegué a empezar a hacer reportería en diferentes medios y luego empecé en La Palabra, que fue pues gracias a la invitación que me hicieron ustedes para llegar ahí, aprendí a enfocar eso que había aprendido académicamente, pero dentro del periodismo. Entonces ahí conocí gente muy bonita, gente maravillosa, no solo colegas con los que trabajamos en ese momento, sino también gente que entrevistamos. Muchas de las fotos que hay acá colgadas en el espacio, en la librería, son de esos reportajes que hicimos para el periódico. Por ejemplo, la de Watt Davis, que estuvimos entrevistándolo, y escucharlo a él me pareció increíble. Entonces conseguí el libro de El Río en Fondo de Cultura, y al leerlo pues que como quiero leer más sobre él, y así como hicimos crónicas, hicimos reseñas, y entonces eso lo lleva a uno a querer pues uno de periodista aprende como de todo un poquito. Entonces más o menos así, tal lo que usted hacía, profe, con el tema de la investigación del agua, con algunos científicos, decía, ¿por qué no darle voz? Ya eso es una reflexión posterior, ¿por qué no darle voz a estos profesores de ciencias que no tienen tanto espacio de divulgación, hacerlo acá en la librería? Entonces yo he tratado de invitar gente de diferentes áreas del conocimiento, de la Universidad del Valle, de la Universidad Javeriana o de ICESI, que lleguen acá sin excluir pues ninguna universidad, sino que lleguen acá a dar charlas sobre los temas que conocen. Entonces muchos profes de literatura han venido, han presentado sus libros, hay otros que han dado charlas que, digamos, por fuera del ámbito universitario tienen otros diálogos. No porque se encierre solamente el conocimiento en una universidad, sino que eso también tenga un diálogo con un público que es un público que va a ser muy diferente el acceso que tenga sobre ese conocimiento. Y han pasado cosas maravillosas con eso y ha sido muy bonito porque en esos diálogos hemos encontrado otros autores, otras autoras, profesoras con unas visiones muy críticas, profesores con unas propuestas muy innovadoras que a veces dentro del campo universitario se queda como para el campo universitario. Y en cambio la gente afuera dice, ve, esto me gustó porque todo lo que hacemos nosotros lo transmitimos en vivo. Entonces la gente ve esas charlas, de pronto aquí lleguen 10 personas, pero en la transmisión en YouTube las ven cientos. Entonces llega gente de otros países, de otras ciudades que nos escriben como necesito el contacto de ese profesor o de ese escritor. Pasó por ejemplo con uno que nos escribieron de otro país buscando los derechos de ese autor para hacer una película. Y quien lo vio fue, o sea, eso es contingente, esas cosas son interesantes. Pero fíjate a dónde se llega y lo que eso puede significar. O sea, pasó una vez, en otros casos es como, mire, me gustaría el contacto de ese profesor porque esa investigación me sirve para algo que yo estoy haciendo. Entonces la idea de hacer divulgación, que es un poco lo que digamos en La Palabra yo aprendí, digámoslo así, de esa manera, con ustedes, con el profe Edgar, era que la idea de divulgar el conocimiento no es porque simplemente es el fin de dar una información, sino de cómo comunicamos esa información. Y al cómo comunicarla, pues también pensamos qué públicos van a querer aprender o construir algo a partir de ese conocimiento. Eso es lo que yo he intentado como aplicar acá en la librería. Bueno, yo las veces que vengo y en esta sede observo que hay un cuidado en tener autores locales, autores regionales y nacionales. Es muy fuerte la presencia de la literatura colombiana, de autores del mundo de la ciencia, de la cultura. La pregunta es que nos des como la visión de lo que está pasando editorialmente en Cali. ¿Cómo ves tú ese movimiento? Tú que estás pues al día. Hay dos cosas. Uno es que editorialmente siempre están surgiendo cosas. Hay editoriales nuevas que crecen en un momento, producen 1 o 2 libros y mueren. Eso es normal, pasa con librerías, pasa con toda propuesta intelectual. Porque fundar una librería, como fundar una editorial, como hacer un libro, es una propuesta intelectual. ¿Qué le digo yo al lector? ¿Qué estoy proponiendo yo? Entonces en eso una librería hace una curaduría.
Entonces, ¿qué estoy proponiendo en diálogo con los libros que tengo y con cuáles no tengo? Y las editoriales hacen más o menos lo mismo. Hay editoriales, aquí yo tengo un programa que se llama El Colofón de Oromo, donde yo entrevisto editoras o editores, la mayoría han sido locales, entonces a cada uno les pregunto sobre su oficio, cómo ven su oficio. Porque en esa medida los escritores que ven ese programa dicen, me gusta esta editorial o me gusta este modelo de trabajo, así yo puedo hacer lo mismo, enriquecerme con las otras. Hay muchas editoriales que están sacando, sobre todo en la parte gráfica, están sacando cosas maravillosas, están siendo muy fuerte acá. Tuvimos la oportunidad de tener aquí en nuestra librería a Jorge Carrión, que es un investigador de librerías español, que le gustó mucho el espacio. Él dijo, quiero visitar una librería, entonces visitó Oromo y visitó La Indómita, que es otra librería independiente con un corte muy definido de lo gráfico. Él estuvo visitando y que buscaba ese tipo de editoriales o propuestas innovadoras, que es lo que uno necesita que haya a más. Es decir, hay oferta, sí, pero se necesita más. Que los artistas, los literatos, la gente que está produciendo libros o que quiere producir libros en este momento acá en Cali, se arriesguen más de hacer el libro no solo en el contenido, sino en el objeto como el tal. Que el libro salga bello, que el libro tenga una oportunidad de ser atractivo para el público. Porque el público caleño, poco a poco, si bien no es un gran público, se va a ir especializando. Eso se nota en la Feria del Libro de Cali. En la Feria del Libro de Cali nosotros tenemos un stand y allá siempre nos llega la gente buscando ese tipo de cosas raras y la gente cada vez pide más. Yo que le digo a la gente, arriésguese más con su producto, que el libro no sea tan genérico, o sea, no tenga el mismo formato o juegue con el papel, juegue con las formas, juegue con los colores, porque eso está atrayendo mucho en el sector editorial. Para lo demás, pues ya existen las otras editoriales que compiten dentro del espacio y la otra parte de lo que tú decías es que, por ejemplo, que es una crítica mía que intento hacer de buena manera y es decirle a los lectores que se arriesguen más con la producción local. Es decir, la gente suele ir muy a la segura, como que autores muy conocidos o editoriales muy conocidas y acá intentamos como decirles, no, mira, sin mencionar editoriales, pero como estas ya tienen un espacio consolidado, ¿por qué no te arriesgas con esta novela que es de un autor o una autora local? Pues tiene una voz y se necesita ser leída. Entonces, un lector, lo importante es que tenga esa chance de encontrarlos. Por eso hacemos los conversatorios acá, en este mismo espacio. ¿Para qué? Para que la gente en ese pequeño diálogo diga, ve, me gustó lo que él dijo o lo que ella dijo, voy a comprar el libro. Así ha pasado. Me parece muy bien. Yo a veces me conecto, pues, las transmisiones que ustedes hacen por el canal en YouTube, me parecen extraordinarias y que logran eso que ya nos has contado, que en cualquier parte hay un interés específico, como por ejemplo querer comprar los derechos de autor para cine de una novela. Ahí me he leído 2 o 3 recientemente que te quiero decir que si yo fuera productor de cine compraba los derechos, porque son muy bellas. Te menciono una, Cenizas Doradas, de William Vega, un autor nuestro del Pacífico, una extraordinaria novela, que podría ser una serie de Netflix bellísima sobre la historia de Barbacoa, la esclavitud, el oro, la independencia, y tan bien escrita. Este tipo de cosas sucede. Y yo veo aquí, cuando asisto tus transmisiones, eso. Destaquemos, por ejemplo, las mujeres. Han venido muchas mujeres a lanzar y a presentar sus libros. Sí. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia con las escritoras aquí en Oromo. Con las escritoras hay 2 cosas. Y uno es que nosotros cuando abrimos el espacio hace 6 años, mi esposa es feminista, entonces ella dijo, ¿por qué no dividir la literatura entre hombres y mujeres? Para en principio tener un diagnóstico de qué teníamos y qué no, cuánto teníamos y qué no. Entonces el stand de hombres colombianos súper lleno, el stand de mujeres colombianas medio vacío y dijimos, no, pues tiene que haber más. ¿Cuál es la visión? Ahí hay una apuesta intelectual. Vimos lo que ofrecían las editoriales y decir, bueno, esta editorial tiene 3 hombres, una mujer, pues pidamos primero lo de la mujer y después vamos mirando temas de calidad literaria, aunque eso es bien subjetivo y eso más que todo lo determina el lector. Empezamos como a invitarlas, a decirles, venga, profe, porque muchas a veces son profes,
o las escritoras cuando lleguen dejen su libro acá, hagamos el conversatorio. Hay, digamos, una problemática y es que las mujeres a veces no tienen mucho tiempo para hacer estas cosas, son menos arriesgadas que nosotros los hombres. Eso, digamos, en estos 6 años lo hemos visto así. Siempre invitamos a que las mujeres se arriesguen más con las novelas, con el cuento, sin decir que la poesía no, pero es más como en el stand de poesía la mayoría son mujeres y en el stand de novelas o de cuentos son pocas. Hay más hombres. Hay más hombres. Yo siempre invito en los talleres, hacemos muchos talleres de escritura, nos enfocamos de que la mayoría sean mujeres o quien dicte esos talleres sean mujeres. ¿Por qué? Porque es que no es solo una cuestión de visibilizar, ¿no? Sino es más como de reconocer que ellas están haciendo un trabajo muy fuerte de hacer una propuesta literaria interesante. Por ejemplo, hay una profesora de la Universidad del Valle que es de literatura, se llama Selena Arango, ella ya presentó aquí su novela, presentó su libro de poesía. Hay otras profesoras que nosotros hemos invitado, pero a veces no están. La gente dirá, es que no he visto a tal profe o a tal escritora, pero es porque a veces no pueden, no es por nada malo. A veces no coinciden nuestras agendas. Nosotros aquí tenemos conversatorios casi todos los días, porque digamos nuestra principal idea es la difusión. Entonces llega un escritor, nos dice, es que quiero presentar mi libro, le decimos que sí, todo bien, la mayoría siempre le decimos que sí. Toda esta semana tenemos presentaciones de libros, entonces vamos a presentar algo sobre terror, luego una novela y así, o sea, todo el tiempo hay algo. ¿Qué me gustaría más? Lo que te decía, como que las mujeres se arriesgaran más en publicar. Las editoriales, tanto independientes como grandes, están buscando escritoras mujeres en esas áreas, en novela y cuento, no tanto en poesía, porque la poesía lastimosamente no vende tanto, o sea, vende muy poco. Entonces en el mercado editorial como que no le prestan mucha atención a la poesía. Muchas de ellas o muchos poetas publican de manera autopublicada. Son muy pocas las editoriales que se arriesgan a hacer. Publicar poesía. Exacto. No tiene tanta circulación. No tiene circulación. ¿Y por qué no tiene circulación? Porque no hacemos, que es una crítica que yo hago, y es que las instituciones públicas no hacen formación de público. Necesitamos nosotros como espacio privado en las instituciones públicas, como en los colegios, las universidades, se enfoquen en formar público, en formar lectores, no solamente lectores básicos, sino lectores críticos, para que cuando lleguen a estos espacios consuman de otras maneras. Y hablando de esa necesidad de formar públicos, es inevitable no contar hoy con las tecnologías de la información. Sí. Ustedes lo hacen intensivamente, por lo menos divulgando lo que se hace aquí. Yo muchas veces ya veo que tú me has mandado y entro y miro que están, y a veces me quedo todo el tiempo en una parte, y más o menos uno siempre tiene una idea de lo que se está haciendo en Oromo Café. Siempre. Sí. Eso es un logro. Pero yo creo que hay que avanzar más ahí. Ese es también uno de los retos que tenemos en Univalle con el Centro Virtual ISAACS y el programa que tenemos de hacer una historia de la literatura colombiana. Yo lo que te pregunto es lo que tú ves con relación al libro digital, el libro virtual. ¿Cuál es la relación y cómo la sientes con el libro físico que todavía nos interesa? Y por lo menos a los que tenemos una cierta edad nos interesa el libro físico antes que leer en PDF, aunque la juventud hoy y los Kindle, los iPads permiten todo eso. Yo veo en la universidad muchachos leyendo hasta en el celular. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿tú qué opinas de todo este fenómeno que se está dando? Hay que dividir eso como en varias partes. Primero es ¿qué es la lectura? Entonces uno se piensa de todo lo que uno lee se considera lectura, como parece una obviedad lo que pregunta, pero leer en físico, según un estudio que se hizo en una universidad, se me fue el nombre ahorita, de neurociencia, decía que leer en físico tiene más conexiones en la mente, hace más conexiones neurológicas que leer en digital. Jorge Carrión decía aquí, Rusal se dio cuenta que nunca escribió un artículo citando un texto virtual. Hay un proceso en la sinapsis de lo que uno cuando lee, del cómo lee. Cuando volvemos al tema de las nuevas tecnologías, pues las tecnologías son herramientas. El libro es una herramienta perfecta que se inventó hace un par de siglos y que logró
transformar a la civilización. Todavía tiene chances de sobrevivir a pesar de las IAs o de otras cosas que se vengan, sí. Haciendo como la pregunta a la gente, ¿usted cree que el libro va a morir? Porque pues esa es la pregunta frente a cualquier innovación tecnológica. La gente dice, los más románticos como uno dice que no, otros más pragmáticos dicen que sí, pero hay algo y es que el libro como formato de lectura sigue atrayendo al público porque nosotros queremos la materialidad en las cosas. O sea, como ahorita todo es streaming, todo es premium, todo es como uno paga por servicios, pero nunca tiene las cosas. Hay gente que de verdad eso la está afectando y dice, no, yo quiero es mis cosas. Quienes leen en Kindle o en iPad o estas cosas son lectores de libros. Según la Cámara Colombiana del Libro, el número de ventas de libros digitales creció más o menos entre un 10 a 20%, más o menos es el número que crece cada año. No es el que reemplazó el libro. Y quienes lo ven, si uno hace más la segmentación, en esa estadística dice que quienes compran libros para el Kindle son gente que termina comprando el libro físico. Vos lo leíste en Kindle porque te fuiste ahorita a Estados Unidos, entonces pues no te vas a llevar 20 libros, pero querés leerlos porque tenés el tiempo, te le vas en la tablet, vas leyendo en el avión. De pronto hay unas nuevas tablas de estas de Kindles que son como que uno puede anotar, que uno puede hacer de todo. De todo, sí, es una maravilla. Sí, pero yo conozco muchos que hacen eso y luego vienen acá y compran el libro en físico y hacen otra relectura. Porque ahí también la otra pregunta es, ¿el libro es para leer una vez o se mide también las relecturas? Que son otras discusiones bien chéveres que hemos dado acá en el espacio. Luego está lo que hacemos nosotros acá, que es las transmisiones de las charlas en vivo. Eso conecta. ¿Para qué? Para que la gente diga, quiero comprarme el libro. Hay otra que es los audiolibros. ¿El audiolibro se considera lectura? La mayoría de gente dice que no, pero uno con un audiolibro tiene una sensación de aprendizaje, que no está mal. En esa sensación de aprendizaje, lo siguiente es ir a buscar la fuente, es decir, el libro, el artículo, porque hay otra, escuchar el relato, por ejemplo, sobre todo en las novelas, escuchar la voz de alguien que estaba frente al pelotón de fusilamiento, a otro es vos leerlo, leer esa página, te conecta a otras cosas. Te hace visualizar en esa imagen de otra manera. Sí. ¿Por qué? Porque la gente que escucha audiolibros no está quieta, sentada, sino que está manejando. Por ejemplo, lo que hago yo cuando estoy escuchando conversatorios, estoy haciendo oficio. Ay, no, es que yo soy multitasking, entonces puedo estar trabajando y escuchando. No, o sea, eso está comprobado que no funciona. O haces una cosa intelectual y algo no intelectual al mismo tiempo, sí se complementa. Pero dos cointelectuales no se complementan, entonces termina ignorando las dos, de una u otra manera. Ahí la recomendación a los que nos escucha es escuche charlas mientras hace algo que no necesite pensar, como hacer oficio, barrer, trapear, lavar la loza. Eso lo motive a tener el tiempo para buscar el libro. Más o menos como lo que hemos logrado acá con la gente. Una de las cosas, digamos, conectando con lo que decías de la tecnología, y es la gente aquí nos pregunta mucho cuál es su principal competencia. Casi siempre la respuesta que la gente se imagina, porque pues le hemos hecho esa pregunta a la gente, a estudiantes en unas universidades o bibliotecarios, le dicen a uno no, que las Buscalibre o Amazon, la Librería Nacional o los descuentos absurdos que hay en ferias. Y yo les digo no. O Panamericana. Pero yo les digo no, o sea, ellos, digamos, en términos comerciales uno diría, sí, eso puede ser la competencia, si uno lo mira de manera capitalista directa, sí. Yo digo, la competencia que yo tengo como librería es el scroll. Cómo yo le quito el tiempo a la persona que deje de ver su celular y se lo dedique a un libro. Esa es la real competencia, porque ahí todos vamos perdiendo. Yo no solamente que necesite vender. La gente está horas frente al celular. Exacto. Y no lee. El promedio de horas es más de 3 horas. O se quedan viendo series en Netflix un domingo y no vuelven a coger un libro. No, ni series. La gente dedica horas a ver el scroll, que es videos y videos de pocos segundos, y
y todos caemos en eso porque, no sé, necesitamos desconectarnos, qué sé yo, pero en esa desconexión pues también puede ser un libro. Yo me siento, por ejemplo, en la noche cuando ya hemos acostado al bebé, cuando hemos cerrado la librería y está como el tiempo ahí, yo me siento unos minutos a leer, media hora o 40 minutos, si se puede, y me siento descansado. Yo le digo a los pelados, miren, eso es como tratar de desintoxicarse de las pantallas. El libro te relaja el rostro, los ojos. La gente se acuesta después de ver horas y horas el celular y amanece como más cansada. En cambio, vos estás viendo así, leyendo un par de páginas, la gente se relaja aún más, tiene mejor sueño. Eso es como lo que realmente nosotros aquí les intentamos decir a la gente, como... porque pues los papás sobre todo vienen mucho, ay, ¿cómo hago que mi hijo deje el celular y se ponga a leer? Pues que lo vea usted leyendo. ¿Usted se pone a leer al lado de él? No, usted está viendo el celular. Entonces, ¿cómo quiere que su hijo se ponga a leer? El modelo impone. Sí. Hemos estado aquí conversando con Oscar Enver, un gran Quijote del libro, viejo colega y amigo nuestro en la universidad, egresado de historia, en el periódico La Palabra. Seguimos trabajando mucho con el mundo de Univalle. Aquí han venido pues, los escritores de la universidad, de todos los campos. Y venir a esta librería, amables oyentes, es una fiesta, porque por lo que ustedes han oído hablar a Oscar, aquí hay un proyecto intelectual con unas apuestas muy definidas, que es lo que a mí me parece que vale destacar para una ciudad como Cali, en la que pasan muchas cosas, hay una actividad cultural intensa, hay mucho movimiento de vida, dijéramos, musical, artística, y por supuesto la literatura y los libros de ciencia y cultura no se quedan atrás. Lo primero es agradecer a La Palabra por continuar el oficio ya de manera virtual, radial, en página. Eso es importante, que se siga abriendo ese espacio, que la gente lo lea, que la gente lo escuche, que la gente venga a las librerías independientes de la ciudad. No somos muchas, somos 6 en Cali. Pueden visitarlas. Está la librería Libertienda, está Papachos, estamos nosotros, está Alejandría. Hay varias propuestas de librerías con diferentes enfoques, cada una en la ciudad. Háganse partícipes de las cosas que hacemos, los talleres, los clubes de lectura, las presentaciones de libros, porque esa es la manera en que la sociedad civil organizada construye una cultura de ciudad. Y con eso también nosotros podemos, con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Desarrollo, pedirles que apoyen a la cultura, si el público también nos apoya. O sea, vamos todos de la mano. Y muchas gracias. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestra entrevista con el propietario, historiador Oscar Enver, quien les habla, Darío Henao Restrepo. Les desea un feliz resto de domingo. Nuestra productora Chile Say Mosquera. Los esperamos aquí el próximo domingo, 105.3 de la FM Univalle Estéreo.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.